En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. A Antonio Iglesias, director general de Endeavor España. Me interesa conocer y explorar la experiencia y la perspectiva de Antonio sobre el papel de Endeavor en el proceso de salida a bolsa sobre el impacto de esta organización en el mundo emprendedor. Porque vamos a recordar a los oyentes, Antonio, si te parece, que sois una organización que apoya a emprendedores de alto impacto, que estáis en más de 40 países y los apoyáis en su viaje de crecimiento para convertirse en líderes empresariales globales, generando ese efecto multiplicador que nos encanta tanto esa palabra, y apoyándolos a escalar más rápido. Es así, ¿verdad, Antonio? Pues es así. Buenos días, Mariló. Muchísimas gracias por la invitación y con esta mesa de expertos, que es un honor estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, eso es lo que hacemos, así que esta pregunta ha sido muy rápida, muy fácil de responder. Claro, pero era como el pie para ponernos también en situación, que no se nos olvidara ese contexto, porque estáis, como digo, apoyando a emprendedores de alto impacto en 40 países, 40 mercados distintos. ¿Cómo contribuye esta diversidad global a la experiencia y al apoyo que brindáis a las startups, Antonio? Déjame que empiece un poco con el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La filosofía de Endeavor. Bien, nosotros creemos que en un ecosistema hacen falta muchos actores como los que estamos aquí, pero sobre todo nos hace falta Fonso, ¿no? Es decir, nos hace falta el emprendedor que piensa en grande, el emprendedor que una vez que tiene ese éxito, que consigue hacer escalar su compañía y consigue tener una gran empresa, ese éxito, que no éxito en este caso, lo reinvierte en el ecosistema, ese famoso efecto multiplicador que estabas mencionando. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que acaban tirando del ecosistema. Algunos se convertirán en inversores, otros son mentores, otros son emprendedores en serie. Entonces, la filosofía de Endeavor es: vamos a ayudar a esos pocos, porque no son tantos, esos pocos emprendedores que realmente están pensando muy en grande, que se quieren convertir en líderes en su categoría, y vamos a hacer que ese éxito, que muy probablemente ya lo iban a conseguir de por sí, lo hagan más grande y a mayor escala. ¿Por qué es relevante en nuestro caso ser una red internacional? Pues porque cuando llegas a ser líder en tu país, probablemente ya te quedas falto de referentes locales, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar algo que no existe o que existe menos en el ecosistema, que es: oye, te vamos a traer a ese emprendedor que está en Estados Unidos, que está en Brasil, que ya es 10 veces más grande que tú y te va a seguir ayudando en tu fase de crecimiento, ¿vale? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en esta red internacional. Tenemos desde el año 97, en el que empezó Endeavor, tenemos más de 2.500 emprendedores que han sido seleccionados dentro de la red. Y al final, como digo yo, siempre hay alguien más grande que tú que te va a poder ayudar. Y te va a poder inspirar, sobre todo, ¿no? Mirar a esos hermanos mayores que ya han recorrido antes el camino. ¿Qué referentes tenemos en España ya dentro de Endeavor? Pues bueno, hablábamos antes de los 13 unicornios, pues tenemos a muchos de ellos, ¿no? De ellos, Esa es la realidad. Por pensar en algunos, pues hemos mencionado a Globo, tenemos a Wallbox, tenemos Cabify, tenemos pues Clickars, tenemos Factorial, pues algunas de las grandes empresas que más salen en prensa, ¿no? Al final, una cosa muy interesante, ¿no? Suelen salir mucho en prensa cuando tocan los mercados de capitales, ¿no? Cuando hay rondas de financiación, cuando hay potenciales salidas a bolsas, pero tenemos algunas otras empresas que son maravillosas, estupendas, que jamás han levantado dinero y a lo mejor son menos conocidas, ¿no? Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de Smarttic, ¿no? Una grandísima empresa, pero ellos, como nunca han levantado dinero, pues al final salen menos en prensa, pero realmente creemos que todos los modelos son válidos. Sí, es que somos pocos medios tratando de dar difusión a todo lo que pasa, por más esfuerzos que hago yo por dar visibilidad a todo, a veces no llegamos. Cuéntanos cómo veis desde Endeavor ese papel crucial también en la salida a bolsas para las startups que respaldáis. Para mí, sobre todo lo que es el mundo del camino de la financiación, que es uno de los 3 grandes pilares en los que apoyamos en Endeavor, lo ha hecho muy bien antes François, depende mucho de tu estrategia.
Es Claro. decir, no tienes por qué financiarte en un sitio o en otro, no tienes por qué financiarte de fuera. Yo cuando conozco a un emprendedor que me dice, la he montado yo solo, mi empresa es rentable, me financio con mi caja, digo, madre mía, qué maravilla. Eso sí que es un Quiero unicornio. estar ahí, Eso sí que es un unicornio y no lo Todos demás, los ¿no? inversores Entonces eso es una queremos ahí. maravilla, ahí lo queremos todos, ¿no? Entonces Sí. yo creo que depende mucho de tu estrategia. Pasa por crecimiento acelerado o no. Es decir, es un mercado en el que ser el más rápido es fundamental o no. Si no lo es, pues a lo mejor financiarte no tiene sentido, o financiarte fuera, ¿no? ¿Es una expansión internacional o no? Si tienes expansión internacional, aquí ya tienes que empezar a pensar no solo si te financias, sino con qué herramienta. Es decir, esto tiene que ser dilutiva, no dilutiva, puedes apoyarte en ayudas públicas o no. Y luego, si incluso decides salir al mercado o buscar inversores privados, ¿dónde tienen que estar esos? Claro. ¿no? Porque a veces creo que es una decisión estratégica. Al final, una de las cosas que a mí personalmente me da un pelín de rabia, ¿no? Es que vemos que muchos... la salida a bolsa, en nuestro caso, todavía es una cosa bastante excepcional y cuando lo ves, incluso muchos se plantean directamente ir fuera, ¿no? Porque al final sus mercados están fuera o sus inversores están, los que incluso que ya tienen en la empresa son de fuera y les animan a ir fuera. Entonces yo creo que eso tiene que depender sobre todo de la estrategia, Claro. de la estrategia que tiene el emprendedor y la empresa. Estrategia fundamental y sobre todo también ese llamamiento a integrar que esta opción es posible pues dentro por eso esta intención de unir a tantos agentes del ecosistema. Todos nos necesitamos, todos somos parte de la cadena y ese engranaje es el necesario, ¿no? Desde ahí, desde esa visión, desde tu perspectiva, ¿cómo impacta esa salida a los mercados, en la capacidad de estos emprendedores de influir en el desarrollo económico de los ecosistemas? Pues realmente, de muchas maneras, ¿no? Lo primero, y una cosa que se me olvidó decir antes, es, para mí, el hecho de salir a bolsa en sí mismo, pues bueno, lógicamente te da acceso a todas estas herramientas de las que hablábamos, pero muchas veces nosotros dentro de Endeavor hablamos de que es una buena práctica estar listo para salir a bolsa, aunque no vayas a salir a bolsa. Creo que ya hemos Tenlo hablado... ahí, piensa en grande y tenlo ahí. Ya hemos hablado de que esto te requiere te requiere más reporting, te requiere una serie de instrumentos de gobierno internos, que yo creo que son muy buenos. ¿Qué ocurre? Que la salida a bolsa en sí mismo para mí es uno de los grandes pilares también del efecto multiplicador, hemos hablado, creo que en varios de los ponentes lo han comentado, que es esa mayor visibilidad. Para mí, como yo lo veo, si un emprendedor consigue salir a bolsa, automáticamente, lo queramos o no, se convierte en un referente o en más referente, ¿no? Has visto que como un emprendedor, a mí sobre todo me encantan estas historias que han empezado desde abajo, de una persona que realmente viene de la educación pública, ¿no? en España y consigue llevar una empresa a bolsa. Para mí lo que ves es cómo se cumple el ciclo vital de la empresa. No se cumple porque para mí es una cosa muy importante. La salida a bolsa no es más que el principio, no es el final, pero en el momento que sales a bolsa ya hay una sensación de, pues esto ha sido un éxito, ¿no? La empresa tiene viabilidad de largo plazo porque si no, no saldría a bolsa, si no, claro, estos señores no lo dejarían salir a bolsa si no viéramos esa viabilidad. Y automáticamente yo creo que es una fuente de inspiración para muchos otros emprendedores que dicen, oye, pues puedo montar una cosa que realmente me sobreviva a mí, que yo creo que es una de las grandes aspiraciones de muchos emprendedores, ¿no? Que sus proyectos vayan mucho más allá que ellos mismos. Desde luego, me quedo con eso que has dicho, esa fuente de inspiración para muchos hermanos pequeños que miren a los grandes y que es el principio. Muchas gracias, Antonio. Luego seguimos. Antonio Iglesias, por rematar ya, pues bueno, yo creo también ese mensaje inspirador y ese llamamiento también a todas las empresas que sueñan en grande, ¿verdad? Pues yo voy a retomar lo que acabas de decir tú. Yo creo que es súper importante, pienses en grande o estés empezando o estés en el momento de escalar, de asesorarse. Dejarte asesorar, porque los emprendedores tienden a ser grandes tecnólogos, incluso grandes personas de negocio, y a veces dejamos un poco de lado aquellas cosas que son un poco más, que como que sentimos que se meten en el camino, ¿no? Y yo siempre les digo a los abogados, a los emprendedores, tener desde el momento que montáis la empresa un buen abogado, idealmente un buen director financiero, que os ayude a poner la casa en orden al principio, porque es muy fácil, entre comillas, ponerla en orden cuando eres muy pequeño, pero cuando eres muy grande y tienes una empresón, ponerla en orden es muy complicado. Y no os imagináis la cantidad de veces que nosotros estamos en las empresas revisando pactos de socios, que es al final. Es entonces, tremendo. cuando Un llegas a buen ese apunte punto, también. entonces yo creo, animo a todo el mundo a que piensen en grande, que vean la salida a cotizar como un gran paso en el camino. Creo que es una grandísima herramienta para nuestros emprendedores, tanto desde un punto de vista de darse a conocer como de tener más herramientas para financiarse y seguir creciendo. Y yo lo que espero es pues en breve ver el Google español. Bueno, pues con eso nos quedamos también, con ver muy pronto el Google español.